Bien, esta semana vamos a seguir avanzando en el programa. Básicamente, a día de hoy deberíais tener vuestro figurín ya totalmente vectorizado y también deberíais tenerlo relleno de color y después con luces y sombras aplicadas. El ejemplo que os puse yo la semana pasada era otro. Este es otro figurín, pero bueno, podemos seguir trabajando con él. Os fijáis que hemos utilizado todas estas capas para definir lo que sería el relleno y nos hemos encargado de bloquearlas absolutamente todas, excepto la capa guías, que de momento no la estamos utilizando. Incluso las que contienen lo que serían los lineales para generar las luces y las sombras, bueno, no hacía falta ocultarla. Os fijáis, tendría ahí algunas ocultas, pero por los lineales que marcan los bordes, ¿verdad? Con lo cual esas también, además de bloqueadas, las ocultamos, y si el día de mañana no queremos imprimirlas, acordaros que también, o exportarlas, tendríamos también que activar correspondientemente la impresora para evitar que se exportasen o se imprimiesen. Entonces, una vez que tenemos listo esto, vamos a empezar un poquito a trabajar lo que serían las prendas. En este caso trabajaréis con el diseño que hayáis confeccionado vosotros, ¿vale? Sobre vuestro figurín. Yo voy a crear una nueva capa, ¿vale? Y a esta capa, pues lógicamente vamos a seguirle dando un orden y vamos a llamarle lineales prenda superior, por ejemplo. Bien, después haríamos otra capa y a esta le vamos a llamar detalles prenda superior, por ejemplo. Bien, otra capa más y le vamos a llamar relleno prenda superior. Bueno, de momento me quedo con estas tres capas. Después, lógicamente, nos faltarían las luces y las sombras, que tendríamos que ir aplicando en capas correspondientes. Pero bueno, de momento para esta parte. Empezamos con líneas de la prenda superior y lo que vamos a hacer aquí es trabajar con Bezier, sobre todo, principalmente, a no ser que tengáis en algún momento la posibilidad de utilizar otra herramienta que se ciña más a la forma que os interesa, pero Bezier es la más versátil, y después la herramienta forma para terminar. Entonces, yo en este caso, como tengo todo bloqueado, no tengo problema de saber que aunque me salga mal algo, pues rápidamente lo voy a poder solucionar. Entonces, yo voy a empezar por lo que sería la parte superior, donde nos va a venir el interior de la solapa, ¿vale? Y por ejemplo voy a hacer que la solapa me llegue hasta aquí. Ya aprovecho para lanzar este lineal un poquito más hacia abajo y de momento lo dejo ahí. Le doy a intro. Total, después aquí me va a venir una cinta que le voy a poner, entonces básicamente me lo va a tapar. Y vamos a hacer exactamente ahora la parte externa de lo que sería, ¿vale? Bien, pinchamos ahí, le damos, por ejemplo, aquí sí vamos a apoyar ya un poquito lo que sería la solapa, ¿sí? Y ahora pues la vamos a volver a elevar un poquito, de nada, perdón, control Z, ahí. Bueno, le damos a intro y lo que voy a hacer es cambiarme a líneas de dibujo simple, y entonces desde aquí pues yo puedo ir modificando. Por ejemplo, os fijáis que me ha hecho esta curva y yo la quiero invertida, pues para eso utilizo, os fijáis, la herramienta forma para poder ir consiguiendo la posición que me interesa. Que resulta que aquí os fijáis, menuda amalgama que tenemos. Ahora mismo estoy en líneas de dibujo simple, ¿vale? Menuda amalgama de colores tenemos y no sabemos
a qué refiere cada cosa. Perfecto, pues entonces es el momento de utilizar esta rayita negra que tenéis aquí, que en versiones anteriores era un cuadrado. Pinchamos sobre ella y le voy a cambiar a un color naranja. Le voy a dar OK y a partir de ahora todos los lineales que pertenezcan a la capa lineales prenda superior van a tener este color anaranjado, con lo cual nos ayuda un poquito a entender lo que nos interesa. ¿Vale? Llegado el momento, si hiciese falta, también podríamos ocultar otras capas que no son afines o que no nos interesan. Bien, yo voy a volver a mejorada porque en este caso de momento aún no se me complica suficientemente, le doy a escape, ¿vale? No se me complica lo suficiente como para necesitar visualmente cambiar algo. Entonces, ahora voy a hacer el corte del cráneo, ¿vale? Pues por ejemplo le vamos a decir que empiece aquí, vamos a decirle que curve de esta manera por aquí, intro, y ahora nos venimos a la parte de arriba. Siempre vamos al que no está seleccionado, porque si seleccionáis si pincho, os fijáis que me hace la continuación y yo no quiero hacer la continuación. O sea, acordaros, intro y después empezamos justo desde el de arriba. Si no, otra opción es seleccionáis, deseleccionáis el objeto y entonces ahora volvéis otra vez a la herramienta de Bezier, ¿vale? Pincháis, volvéis a pinchar en la zona que os interesa y ya le dais la forma que busquéis. Yo se la voy a tirar un poquito hacia adentro. Ahí tenemos, ¿verdad? Bien, como siempre, intro y continuamos. Esta vez voy con la parte de la solapa que más sobresale, ¿vale? Ahí la tengo. Le doy a intro y esta vez voy a hacer, pues por ejemplo, que me llegue hasta esta zona. Voy avanzándola poco a poco y le voy dando yo la forma, ¿vale? En relación al diseño que yo haya elegido. Le doy a intro y ya tendríamos la primera solapa lista. Ahora, sigo avanzando el diseño. En este caso me vengo a donde termina el borde. Por eso es importante de vez en cuando también trabajar con líneas de dibujo simple, porque así me aseguro perfectamente que estoy uniendo a la línea que me interesa. Aquí no me interesa unir a esta, a mí me interesa unir a esta, porque vamos a hacer la línea de hombro y la línea de hombro sobresale lo que sería, o sea, va un poquito por debajo de la solapa. Entonces la voy a hacer desde aquí. Selecciono Bezier, busco la intersección y, por ejemplo, me la voy a llevar hasta este punto. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Vale, le doy a intro y entonces ahora, pues cosas que puedo hacer, pues terminar de cerrar, ¿vale? La solapa, en caso de que continuase por detrás, podría cerrarla, ¿vale? Para que me quedase el efecto, ¿vale? Si no me interesase que continuase por detrás, porque no va a llevar ese efecto, pues esta curva lógicamente no existiría. Si yo le doy a mejorado, os fijáis que no se va a notar nada, excepto una pequeña curvatura, pero siempre ayuda a entender el ejercicio mejor. Si yo ahora le doy a control Z, os fijáis que queda una línea recta, ¿vale? Pero si yo recupero, si lo rehago, pues esta curva me ayuda a entender por muy poquito, casi no se va a ver, ¿eh? Si quisieseis, incluso lo podríais hacer un poquito más exagerado para evitar tal. Bien, una vez que tenemos ahí, pues ahora vamos con la zona de la sisa, ¿verdad? Pues esta zona, como es bastante sencilla, la voy a conectar. Siempre tenemos que conectar bien esto, porque si no después os ocurre lo que os ha ocurrido a muchos de vosotros rellenando, que no rellena correctamente. Pincho ahí y me vengo a la parte por debajo del brazo que me interese que llegue la sisa. Pues por ejemplo, hasta esta zona. Como así no lo veo muy bien, vuelvo a mejorada, sigo teniendo el comienzo de línea ahí y lo que voy a hacer, pues por ejemplo, decirle que llegue hasta aquí. Le doy una pequeña curvatura, ¿sí? Que no me gusta cómo queda, control Z, reduzco un poquito en tamaño, lo centro, vuelvo otra vez a venirme a la zona que me interesa, ¿vale? Por ejemplo, ojo con las ayudas porque hay veces que nos va acercando excesivamente o podemos hacerlo con varios recorridos. Vale, perdón, se me soltó de arriba, ¿vale? Vamos a darle a intro para soltarlo, vuelvo a encajarlo desde ahí arriba y ahora me vengo aquí abajo y lo encajo,
¿vale? Y le doy yo la curvatura que me interese, que quiero que sea más pronunciado, que quiero que sea menos pronunciado. Eso lo elijo yo. Muy bien. Una vez que lo tengo, le doy a intro y ahora voy a completar pues la parte que vendría a la espalda de la sisa, que en este caso sí se ve. Si fuese menos holgado, pues lógicamente no se vería, ¿verdad? Bien. Le damos a intro, como siempre, y vamos observando. Es importante perder ese pequeño tiempo viendo que realmente las cosas están bien, e incluso pudiendo lanzar lineales, aunque después no se vean, para que vuelva a ocurrir lo mismo que decíamos en el otro sitio, que haya una continuidad curva, ¿vale? Ya veremos cómo eliminar estas cosas. De momento no os voy a rayar con eso, igual que estos dentados. Ya llegaremos a ello, ¿vale? Bueno, seguimos y en este caso la prenda va nos venimos al costado, voy a buscar ahí el nodo que hay y me llevo para hacer toda la zona del costado. Cae un poco ahí la tela, ¿vale? Se nos va a apoyar sobre lo que sería la zona de la cintura y ahora va a irnos perfilando todo lo que sería la cadera, ¿vale? Vamos a ir todo por esta zona. Ya decidimos nosotros cuánto queremos que tenga. Yo en este caso voy a llegar hasta ahí, le doy a intro, ¿vale? Bien, ¿qué ahora me interesa o después me interesa sacar arrugas o sacar otras cosas? No hace falta que lo haga exactamente ahora. Puedo venir después con la herramienta forma y ya le voy añadiendo, le voy metiendo más cantidad de nodos o quitando nodos, moviéndolos de sitio para conseguir el efecto que quiero conseguir. Bien, una vez que tengo eso, voy a continuar y, por ejemplo, voy a traer hasta aquí esto. Voy a seguirlo por ahí y ahora me lo voy a traer hasta el punto, hasta el nodo correspondiente, ¿sí? Para que quede apoyada sobre esa parte de nuestra figura, ¿verdad? Bueno, pues ahí tendríamos. Esto sería más o menos como un chaleco, ¿vale? Yo solo voy a hacer una parte porque si no haría que el tutorial durase muchísimo. Entonces yo creo que con poneros una parte de ejemplo os llega y os sirve perfectamente para entenderlo. Bien, en este caso ya tendríamos la estructura externa, ¿vale? Entonces, la estructura externa la colocaríamos en lineales de prenda superior. Cualquier cosa que fuesen detalles, pues yo que sé, ojales, botones, costuras, cortes interiores, etcétera, etcétera, todo eso lo vamos a poner en los detalles, ¿vale? Entonces, de momento, lo único que nos interesa, que es lo que voy a hacer ahora, es voy a ocultar todas las capas, ¿vale? Realmente aquí la única capa que me interesa, lógicamente, es el cuerpo de la modelo, ¿vale? Pero bueno. Y vamos a comprobar si realmente está bien cerrado. Lógicamente hay zonas que no vamos a poder rellenar si no tenemos el brazo de la modelo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no se podría rellenar. Pero a mí lo que me interesa saber es si podemos rellenar. Cogeríamos relleno inteligente, ¿vale? Un color cualquiera. Yo ahora solo lo voy a utilizar para ver, perdón, tengo que estar en la capa correspondiente, las otras están bloqueadas, ¿vale? Compruebo, os fijáis, me genera el nuevo objeto, pero solo lo quiero para saber que realmente está bien. Control Z, ¿vale? Y ahora voy a comprobar el otro sitio, Control Z. No vamos a rellenar hasta que no tengamos claro cuál es la forma final. ¿Qué quiere decir? Si le vais a poner una arruga, no rellenéis, porque si no, lógicamente, fijaos, si yo ahora, por ejemplo, relleno y de repente decido, voy a cambiar un poco la forma porque esta no me convence, tal, no sé qué, bueno, paso la forma para abajo para que no me moleste, ¿vale? Y entonces ahora, pues al cabo de un rato digo, oh,
¿qué va? Es que aquí, por ejemplo, le voy a meter un nodo más y voy a hacer ese pequeño saliente y después este me lo voy a traer para adentro. Ah, vale, pero entonces resulta que nos queda este objeto, no se modifica el rojo, y entonces el problema que tenemos es ese. Entonces, por eso tenemos que esperar hasta el final, ¿vale? Para poder rellenarlo. Entonces, una vez que tengamos la forma que nos interesa, en ese momento decidimos cómo lo rellenamos. Bien, voy a recuperar en este caso, creo que con figurín me llega y me sobra. Os fijáis que simplemente me perfila, ¿vale? Y con que me perfile el figurín me interesa cómo queda. Entonces, ahora vamos con la segunda parte. La segunda parte, pues, es todo lo relacionado a posibles arrugas o posibles tensiones que se nos generen. ¿Vale? Yo en este caso, por ejemplo, vamos a situar aquí una pequeña tensión, ¿vale? Una pequeña arruga. Entonces, para eso, pues voy a decirle que me parta de ahí y me saque un lineal que haga esto. Vale, de momento simplemente para marcar la zona, no lo quiero para más, ¿sí? Y ahora a continuación lo que hago es con la herramienta forma, voy a buscar, pues por ejemplo, aquí es donde quiero que empiece. Y entre estos dos nodos, entre el nodo que tiene aquí y el nodo que tiene aquí, son los nodos que me van a sujetar para no mover este trozo de línea y este trozo de línea. Entonces ahora tiro de este un poquito, ¿sí? Y genero ahí la pequeña curva que me interese. ¿Que quiero que sea más exagerada, más marcada? La exagero. ¿Que quiero separar un poquito los nodos? Los voy encarrilando de un lado y voy encarrilando del otro. De esa manera ya me queda, ¿vale? La zona como a mí me interesa. Voy a suprimir eso y de momento simplemente lo voy a dejar con esa forma, tal. Después a continuación ya veremos que le podemos meter ahí una sombra, una luz o algo que nos interese. Bien. Más cosas que nos pueden interesar. Empezar con el tema de los detalles. Entonces, para el tema de los detalles, por ejemplo, yo le voy a hacer a este lineal que tengo aquí, le voy a hacer una costura, ¿vale? Y, por ejemplo, también le voy a hacer unos pespuntes a lo que sería esta otra pieza que tenemos aquí, ¿verdad? Y si queréis también le podemos hacer justo una costura por aquí. Principalmente porque lo que quiero es enseñaros a utilizar una nueva herramienta. La nueva herramienta se llama silueta, ¿sí? Y, como siempre, antes de utilizarla sobre el figurín, me voy a venir a poneros un ejemplo. Entonces, para eso voy a hacer dos cosas. Voy a hacer un Bezier con una línea abierta y voy a hacer una cerrada, ¿vale? Pero no quiero que sea rectángulo. Quiero convertirla, botón derecho, convertir a curvas, ¿vale? Acordaros, lo he convertido a curvas, por eso ahora aparece como curva, ya no como rectángulo. Entonces, tengo estos dos objetos y básicamente lo que voy a utilizar es la herramienta silueta. La herramienta silueta lo que nos permite es hacer un desfase del objeto, o sea, una repetición del objeto hacia adentro o hacia afuera a una distancia que nosotros le marquemos, ¿sí? De hecho, podemos elegir nosotros la cantidad que querramos, 2, 1, en el momento en que le dais aquí, por ejemplo, o que le dais tamaño, podéis dar menos distancia, ¿vale? O más distancia, según os interese. El mínimo, ¿vale? Mínimo creo que 0,5 por ahí, bueno, la cantidad que necesitásemos. Entonces, básicamente podemos decirle el número de repeticiones que queremos, ¿vale? Le podemos decir si queremos que la silueta sea interior o si queremos que la silueta sea exterior. Entonces, en relación al que nosotros pinchemos, ocurrirá una cosa u otra, ¿vale? Bien, se puede también cambiar el color, pero eso lo dejamos para después. Entonces, esto es lo que ocurre con un objeto cerrado. Y con un objeto abierto, ¿sí?
me vuelvo otra vez al mismo sitio, pincho y le voy a dar, pues por ejemplo, 2. Os fijáis que automáticamente hizo el lineal, ¿vale? Le voy a poner 1 otra vez. Hizo el lineal, pero lo terminó uniendo por fuera, ¿verdad? O sea, reprodujo la forma tal cual, o sea, como si fuese un rectángulo. Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para poder, por ejemplo, trazar lineales paralelos a los que tenemos a una determinada distancia que después nos puedan servir como pespuntes, como costuras, etcétera, 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 ¿verdad? Bien, bueno, una vez que he explicado esto, ahora os voy a explicar otra cosa importante. Esto ahora viaja junto, o sea, no se separa, a no ser que nosotros vengamos sobre la copia, ojo, no sobre el original, ¿eh? Fijaos, si le doy al original salen, con el botón derecho, salen unas opciones. Y si le doy a la copia, botón derecho, sale una cosa que se llama separar silueta. Pincho en separar silueta, pincho fuera, con la herramienta selección siempre, ¿vale? Y automáticamente os fijáis que ahora ya tengo por separado los dos, ¿verdad? Bien, ojo, que si me interesa llevarme la copia, me la llevo sin ningún problema. Pero en este caso no me interesaría llevarme la copia. Lo que me interesaría es convertirla, ¿vale? Os fijáis que tengo seleccionado, ¿vale? En este caso la copia, la externa, no la interna, ¿vale? La externa. Y os sale en la barra de opciones el grosor, ¿vale? Os sale también qué tipo de línea queréis. Pues por ejemplo yo la voy a hacer discontinua. Por lo tanto, os fijáis que podría ser tranquilamente el pespunte que nosotros le generemos. Voy a hacer lo mismo aquí, botón, perdón, aquí como lo hice en el interior, la que hay que separar es la de dentro, ¿vale? Y la de dentro es la que puedo convertirla pues en pespunte tranquilamente. Ahí la tengo, ¿verdad? Con lo cual, para hacer un bolsillo, para hacer un costadillo, para hacer un remate, es realmente interesante. Después me diréis, claro, pero es que aquí es una línea y aquí son dos. Bueno, pues después tendríamos que recortar esta línea y quedarnos solo con una de ellas. Bien, os voy a pasar ahora el ejemplo, pero a la pieza que tenemos. Principalmente porque la pieza que tenemos, os fijáis, que va funcionando en relación a lo que tenga. Yo ahora mismo lo que tengo de costado, por ejemplo, es esta línea. Por eso insistí tanto en ir parando las líneas en un determinado momento, ¿sí? Porque si tengo unidas las líneas, después, lógicamente, me va a seguir haciendo. Lo único que tendría que hacer es borrar la zona que no me interesa y punto, o redireccionarla, que es lo que voy a hacer ahora. Ahora le voy a hacer, por ejemplo, una costura en el lateral, una costura en la sisa, una costura en la parte externa de donde va el crán y la solapa, y en la parte inferior. Ojo, porque todo eso que voy a hacer ahora son detalles, con lo cual automáticamente me paso a la capa detalles, ¿vale? Y voy a aplicar la herramienta que acabamos de enseñar. Selecciono el lineal que me interesa, ¿vale? Ojo, porque también lo puedo hacer tirando, pero tirando no es tan preciso, porque después me pone ahí la cantidad que sea. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a marcar poquito, tan poquito no, porque si no, no se va a visualizar. Voy a ser un poquito más... Podéis ponerlo también, yo le voy a dar 0,572, ¿vale? Solo le voy a dar una repetición y le voy a pedir que sea externa la silueta. En caso de las líneas no permite hacer interna porque lógicamente no puede meter nada dentro de la línea, ¿vale? No tiene lugar. Y una vez que tengo hecho esto, os voy a poner primero el ejemplo con este para para que lo podáis ir practicando uno por uno. Entonces, selecciono la herramienta selección, cojo la copia que acabo de hacer, la separo, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es quedarme, o sea, con lo que me interesa. Entonces cojo la herramienta segmento virtual, voy a aprovechar para borrar esa línea me sobra y la de abajo también me sobra. Y realmente el lineal que me interesa a mí es el de la derecha. Aquí sí que tenéis que acordaros cuál es el original. Os acordáis que el original es este, ¿verdad? Por lo tanto, el de la izquierda no me interesa,
¿vale? Os fijáis que queda ahí una línea. Desde líneas de dibujo se vería mejor porque lo podríais borrar perfectamente, ¿vale? Pasaría lo mismo aquí. Podría venir aquí, ¿sí? Y buscar exactamente cuál es el lineal que me interesa eliminar. En este caso, ver mejorado, ¿vale? La parte que yo he cortado es esta y por lo tanto el lineal que me interesa eliminar, ojo, no es este. ¿Os acordáis que esa era la parte de la espalda, verdad? Entonces me quedaría básicamente con este corte. No os preocupéis por borrar porque tenéis las otras capas bloqueadas, con lo cual no les va a ocurrir nada. Bien, aquí por ejemplo sí ha casado bien, pero por ejemplo en esta otra zona no ha casado bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya terminar nosotros un poquito de darle forma, pero con lo que es en ver líneas de dibujo. Entonces selecciono la línea, ¿sí? Y lo que voy a hacer, pues por ejemplo, es bajar esta, mantenerla en la posición que me interesa, ¿vale? Incluso curvarla a mí si me interesa, ojo, cerrándola bien, ¿sí? Y ahí tendría ya la curva lista. Entonces vuelvo otra vez a mejorada y ahí tendría el efecto. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con la herramienta selección, la vuelvo a seleccionar y le voy a dar el toque de costura, ¿vale? Que me interesa conseguir. Y ya tengo hecha el pespunte. Eso sí, muy importante, bueno, a mí se me ha cambiado de capa, entonces como se me cambió de capa, ¿vale? Acordaros que lo tenéis que cambiar a la capa correspondiente, ¿verdad? La curva seleccionada nos la llevamos a detalle de prenda superior. Si queréis le ponéis otro color para que os ayude a distinguir si estáis aquí en línea de dibujo a qué corresponde. Ojo, no os preocupéis si no sale discontinuo en ver líneas de dibujo. Los discontinuos se vuelven continuos para poder entender por dónde va el trazo, pero realmente cuando nosotros vemos la línea ya os fijáis que es discontinua, ¿verdad? Bien, ahora vamos a seguir, pues por ejemplo vamos a hacer la línea que viene de costado, ¿verdad? Seleccionamos la línea, venimos a la herramienta silueta, le vamos a dar la separación correspondiente. Os acordáis que yo antes le di 0,572, ¿vale? Pero me puede interesar darle más cantidad. Os fijáis que ahora mismo no está saliendo nada. Entonces, en el momento en que yo le dé a 2, después lo vuelvo a 1, vuelvo a tener otra vez ya situado el efecto correspondiente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer igual que antes, ¿vale? Botón derecho, separar. Esta vez ya no voy a perder tanto tiempo explicándoos cómo hacer el efecto. Simplemente lo voy a cortar porque he de suponer que a estas alturas lo habéis entendido, y si no lo habéis entendido, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que volver otra vez el vídeo para atrás y ver cómo lo hice la primera vez, ¿verdad? Bien. Bueno, voy a levantar hasta el borde correspondiente. ¿Que no me interesa que se crucen las discontinuas? Pues ya sabes lo que tenéis que hacer. Cortar una, o sea, eliminar una de ellas, ¿verdad? Y ahí tendríamos la segunda costura hecha, ¿verdad? Bien. Y, por ejemplo, aquí esto sería un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos dos posibilidades. O lo hago por zonas, o uno todos los lineales que me interesan y después a continuación se lo aplico. En este caso, os fijáis, yo quiero que me lo haga con el lineal que tengo arriba, con el lineal que tengo aquí, con este lineal y con este lineal. Y os fijáis que todos van por separado. Entonces, o los puedo seleccionar todos. Por ejemplo, voy a seleccionar 3 y le doy el efecto a los 3, que va a ser un lío, ¿vale? O lo que puedo hacer es unirlos. En este caso, por ejemplo, vamos a partir de la base de que queremos unirlos. Entonces, ¿os acordáis que para eso lo que teníamos que hacer era seleccionábamos los lineales que nos interesaban,
Yo, por ejemplo, voy a poner estos 4, ¿vale? Os fijáis, esos 4 son los que voy a unir, ¿sí? Y os acordáis que le dábamos a combinar, ¿verdad? Una vez que le dábamos a combinar, después a continuación nos veníamos con la herramienta forma y lo que hacíamos era seleccionábamos 2 y uníamos, seleccionábamos 2 y uníamos, ¿verdad? Con la herramienta forma. Seleccionábamos, lógicamente, el comienzo y el final, o el comienzo y el comienzo de la línea correspondiente. Por lo tanto, ya nos quedarían esos 4 fragmentos todos unidos, ¿vale? No voy a unir el de arriba porque ahora acabo de pensar que esto continuaría por la espalda, por lo tanto, posiblemente la costura también continuase, pero un poquito más abajo. Entonces, realmente no lo veríamos, ¿vale? Entonces, una vez que tengo hecho esto, ahora sí me puedo venir a la herramienta, le voy a dar 2, le dejo 1 y esta vez le voy a poner menos cantidad. Bueno, tan poca cantidad no, si le ponéis 0,072 es que directamente ni lo vais a ver. Vamos a dejarlo en 0,3, ¿sí? Bueno, lo tenemos ahí, como siempre, selección, botón derecho, separar silueta, cortamos por arriba el trocito que nos sobra, cortamos por abajo el trocito que nos sobra, ¿vale? Y ahora me diréis, bueno, ¿y por qué no aprovechas ya y en vez de seguir cortando, no seleccionas esta parte que es la que te interesa eliminar y la suprimes? Sí, lo puedo hacer, pero ojo, antes de hacerlo, os fijáis que yo acabo de seleccionar esta parte, ya no está unida por ahí, ni está unida por abajo, ¿verdad? Pero os fijáis que cuando yo la selecciono, automáticamente el otro lado también se selecciona. ¿Por qué? Porque las líneas, aunque se corten, si de naturaleza venían unidas, siguen estando unidas, aunque le quitemos un trozo. Entonces, para eso, botón derecho, y le tenemos que decir separar curva, ¿vale? Encima de la curva. Y entonces ahora sí, ahora pincho fuera, selecciono la curva que me interesa eliminar y os fijáis que esta vez solo se iluminan los puntitos de la línea que he cogido. La suprimo, ¿vale? Y la otra es la que puedo convertir a discontinuo. Con lo cual le doy a discontinuo y ahí la tendría. Ojo porque me las está... No sé si me las está metiendo... No me las está metiendo en la capa de detalles. Ahora las tendría que cambiar yo, ¿vale? Bueno, pues ahí tendría otra más. ¿Vale? Entonces voy a seleccionarla y me la voy a llevar a detalles, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo con esta de aquí abajo. La selecciono y también me la llevo a detalles, ¿vale? Opa, no quiero hacer un grupo, quiero que esté libre ahí. Ojo, si os sale un cuadradito vais a hacer un grupo con la curva que esté debajo. Si hay una línea simplemente la arrastráis, ¿sí? Nos aseguramos ocultando la capa que están correctamente en su sitio. ¿Y por qué hago esto? Porque después a la hora de rellenar, si yo quiero rellenar todo de color, ojo, me podéis decir, no, es que yo quiero que de la costura hacia allá vaya de un color y de la costura hacia aquí vaya otro color. Pues ojo, porque tendría que haber un corte o tendría que haber una estampación. Pero bueno, quitando eso, sí lo podríamos hacer. Yo ahora cojo la herramienta de relleno, ¿vale? Y le digo, pues ahora me rellenas eso de rojo y ahora me rellenas esto de rojo. Y como la línea, aunque sea discontinua, el trazo sigue siendo continuo, pues me actúa como zona, como barrera. Pero si yo oculto la capa detalles y le doy a rellenar, perdón, tengo que estar en una capa que no esté oculta, y le doy a rellenar, relleno todo, ¿vale? Es por eso por lo que también tenemos que tener en cuenta que cuando rellenemos no puede haber nada debajo, porque os fijáis que ahora está cogiendo la clavícula y está cogiendo la línea de hombro del figurín en vez de rellenarme hasta arriba. Vale, esto estaría mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que venir aquí, tengo que ocultar el figurín y entonces ahora sí, en la capa detalle, bueno, en este caso relleno, que es donde quiero rellenarlo, ¿vale? Cogería la herramienta correspondiente y ya me teñiría absolutamente todo lo que me interesa, ¿vale? Y ahora pues ya podría hacer yo lo que me interesase, ¿verdad? Bien,
Le voy a dar a control Z porque de momento aún vamos a jugar un poquito más, o yo al menos voy a intentar jugar un poquito más con la herramienta nueva que os estoy mostrando, ¿vale? Entonces voy a recuperar el figurín, porque el figurín es el que me va a dar la forma del cuerpo, y entonces ahora, pues por ejemplo, lo que voy a hacer es en detalles, ojo, quiero en detalles, ¿vale? Vamos a hacerle, por ejemplo, un corte de un costado, ¿vale? De un costadillo. Entonces, para eso, pues lo primero decido dónde quiero empezar el costadillo, pincho ahí, lo curvo, ¿vale? Le doy yo la curvatura que necesito. Si hace falta que se me oculte detrás de la solapa, pues después borro lo que tenga que borrar y punto, ¿vale? Y lo que puedo ya ir previendo es el formato que voy a tener. ¿Os acordáis lo que hablábamos sobre la curvatura dependiendo lo marcado que fuese la prenda o no? ¿Vale? Bien, bueno, pues por ejemplo hasta ahí, y ahora pues puedo continuar bajándola. Me puedo venir sobre esta zona y termino cubriéndola en el sentido contrario porque nos está haciendo este volumen. Os fijáis el volumen que nos viene aquí, ¿verdad? Bien. Una vez que tengo hecho el corte, ahora si quiero lo puedo intentar adaptar. Os fijáis que aquí tengo os he puesto una de ejemplo para no llenar todo, todo el objeto de efectos. Entonces, por ejemplo, le puedo meter, os fijáis, lo he hecho con la herramienta forma y le he metido 3 nodos, ¿verdad? El nodo central es el que va a tirar y es el que nos va a continuar el efecto que se ha generado en los dos anteriores. Que aquí quiero conseguir otro efecto distinto, me vengo sobre el nodo, lo puedo curvar para darle una mayor curvatura. Eso lo voy jugando yo según las necesidades que tenga, ¿verdad? Bien. Y en este caso voy a aprovechar que tengo esta línea hecha para aplicarle, como he hecho hasta ahora, el efecto correspondiente. Entonces, en este caso, vamos a dejarle dos costuras, una interna y otra externa, ¿vale? La voy a dejar a 0,3, igual que la que tenía aquí, ¿sí? Una. Y como siempre, recortarla, separarla, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Perdón, primero la tengo que separar. Separamos y ahora lo que hacemos es cortamos por ahí, cortamos por aquí, perfecto. Y ahora no hace falta, en este caso no hace falta que las separéis, ¿vale? Porque total van a quedar en su sitio. Entonces lo único que hago ya es aplicarle directamente el discontinuo a las dos para que estén ahí perfectamente situadas, ¿verdad? Bien, pues esta sería la manera de poder utilizar esta herramienta. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar, terminado con esta, pues voy a ocultar los detalles. Ojo, le podría poner botonaduras. No me voy a alargar más en esta parte del vídeo. Después, si hace falta, en partes posteriores lo seguiría trabajando. Voy a ocultar los detalles y voy a empezar con lo que sería el relleno. Voy a ocultar también el figurín de momento, porque para el relleno de estas dos partes me es suficiente el poder elegir un color. Y pues bueno, esto ya sería un poco criterio de cada uno del color que os gustase más, ¿vale? Bien. Vamos a rellenar una parte, nos aseguramos que esté en la zona correspondiente y vamos a rellenar la otra parte. Yo le doy dos colores para que veáis perfectamente esta diferenciación,
para que se haga más patente o más plausible. Bien, y ahora lo que voy a hacer es voy a recuperar la capa del figurín para que me cierre perfectamente ahí, y lo que voy a hacer es rellenar esa zona. Directamente me voy a venir a un color oscuro, ¿vale? O sea, un negro, y ahí tendría la última parte que me falta. Bueno, también podría rellenar esta otra, perdón, que no os lo comenté, en la parte del cuello, ¿vale? Y ahí tendríamos ya las dos zonas rellenas, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que el relleno, lógicamente, va a tapar a los detalles, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a organizar. Voy a minimizar el contenido y lo que voy a hacer es los lineales de la prenda por encima del relleno, los detalles de la prenda por encima, ¿vale? Para que me vayan quedando en la zona que a mí me interese, ¿verdad? Bien. Y de momento, esta sería la primera parte. Ahora empezaremos con todo lo que tiene que ver con las luces y las sombras. Continuamos y ahora nos vamos a centrar en hacer lo que sería la parte del cinturón, de la cinta que va a cruzar la prenda. Entonces, para eso, como siempre, voy a terminar bloqueando las capas correspondientes, ¿vale? Y voy a crear, pues en este caso, una le voy a llamar lineales prenda, perdón, cinta, por ejemplo, y otra, pues por ejemplo, le vamos a poner detalles cinta, ¿vale? Y como siempre, la última, color cinta o relleno, ya que habíamos puesto en la otra, por ser un poco ordenados. Vale, y voy a empezar como siempre por los lineales de la cinta esta. Como siempre vamos a coger Bezier y voy a trazarla un poquito suelta, porque si no ya tendría que haber jugado con las tensiones. Entonces en este caso, como ya no lo hice ahora, no lo voy a repetir. Entonces voy a empezar a un clic ahí, hago otro clic aquí y le doy la curvatura que yo considere. Voy a dejarlo bastante suelto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y continúo la cinta. En este caso la voy a sobrepasar un poquito, pero os acordáis que dije que no iba a meterme, no me iba a meter en el otro lado, ¿verdad? Y voy a hacer lo mismo por aquí abajo. La diferencia es que después voy a tener que cortar el trozo de cinta que se ve aquí, porque lógicamente va a tapar la propia cinta su recorrido. Y por ejemplo, ahí tendría la segunda parte. Le doy a intro. Y ahora lo que voy a hacer es buscar el borde en uno de los lados y darle la forma que me va a interesar. Pues yo, por ejemplo, le voy a dar un pequeño zigzag, más o menos computando que fuesen esas las arrugas que quiero. Y termino con la herramienta segmento virtual eliminando ese trozo que total no se va a ver, ¿verdad? ¿Vale? Por lo tanto, ese sería el trayecto correspondiente. Y en este caso, los detalles que nosotros le vamos a meter, vamos a pasar a la siguiente capa, y los detalles pues, van a ser los propios lineales o las que van a generar pues esas tensiones en la tela en este caso. Bien. Uno ahí, otro más pequeño aquí, ¿vale? Otro pues por ejemplo aquí, ¿vale? Y después pues podemos continuar el recorrido de esa cinta
pues sin que sean continuos, simplemente para generar pues esas pequeñas zonas de luces y sombras. Bien, una vez que tenemos hecho eso, pues tenemos que proceder al relleno, ¿verdad? Entonces, en este caso, para hacer este relleno, necesitamos obligatoriamente, excepto este trozo que se cierra gracias a este, ¿vale? El resto sí que lo tenemos que proceder sin tener ninguna capa. Por lo tanto, voy a ocultar todas las capas que haya por debajo y incluyendo también la del figurín, para que me quede solo esto, ¿verdad? Bien, bueno, como estoy haciendo el ejemplo, lógicamente aquí tendría que terminar, pero yo lo voy a terminar con esta forma indeterminada, como que la cinta continuaría, ¿verdad? Bien, entonces, esta última línea que hice realmente no tendría que ir en detalles, esto tendría que ir en los lineales de la cinta, ¿verdad? Oculto los detalles, hago el relleno, en este caso pues vamos a coger relleno inteligente y le vamos a decir pues por ejemplo un color totalmente opuesto al que anterior utilizamos, ¿verdad? Vale, así, bastante fuerte. Bien, y si nos ponemos en la capa, siempre que esté bien cerrado, por si acaso líneas de dibujo simple, os fijáis, ¿verdad? Parecía que estaba bien cerrado y no estaba bien cerrado. Esto yo sé que sois conscientes muchos que os habéis peleado con estas cosas, pero hay que intentar solucionarlas antes de que ocurran, ¿vale? Porque después sí que es un lío buscarlas. Ya tendríamos el relleno, bueno, se me fue, el relleno debería estar ahí. Y como siempre, voy a ordenar por los detalles por encima, ¿vale? Y pues por ejemplo los lineales también los voy a poner por encima para que queden más marcados y ya puedo recuperar pues las otras partes y también el figurín para que me marque, ahí está, para que me marque la zona. De hecho, puedo volver otra vez al relleno y ya introducir el color que quiero. En este caso, yo ya veis que todo lo que tiene que ver que vaya a espalda lo estoy cubriendo con color oscuro, ¿vale? Para resaltar un poquito más el volumen de la figura, ¿verdad? Bueno, pues ahí tendríamos la cinta y ahora en la parte de arriba de la cinta nos quedaría pues buscarle algún método de soporte o bien va por presión y haríamos aquí pues un nudo o un lazo o puede llevar algún tipo de costura que tendríamos que marcarla, ¿vale? Eso ya vamos decidiendo nosotros cómo queremos que vaya surgiendo el diseño, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos estos, también los voy a bloquear y vamos a continuar. Para eso, para no extenderme más, ya me voy a meter con los temas de las luces y las sombras. Entonces, voy a crear dos nuevas capas. Una, botón derecho, le voy a cambiar nombre y le voy a decir lineales sombras. ¿Vale? Y otro, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner rellenos sombras. Perfecto. Y para eso ahora pues lo que tengo que hacer es con Bezier me vengo a lineales sombras y lo que voy a detectar pues básicamente son las sombras que me interesan. En este caso voy a empezar por ejemplo por la zona del pecho. ¿Os acordáis que el pecho lo teníamos por aquí? En un determinado momento, si hace falta, podemos quitar el relleno para poder entender exactamente en qué zona nos interesa, ¿verdad? Vale, estoy en lineales sombras y entonces lo que voy a hacer es voy a introducir, pues, por ejemplo, en esta zona
Bueno, me he pasado un poco con el tamaño, después ya lo terminaré de rehacer. Bien, por ejemplo, un lineal de sombra. Ahora cojo la herramienta correspondiente y lo que voy a hacer es, os fijáis que aunque me haya ido a este nodo, me sale también la flecha del otro, porque comparten trazo, ¿verdad? Entonces esto me ayuda pues más o menos a yo ir colocando de la forma que me vaya a venir mejor para conseguir el efecto. Por ejemplo, una zona de sombra que no me interesa en esa zona y la quiero mover un poquito más, pues la desplazo, o ya os digo, esto lo podéis ir jugando vosotros continuamente con lo que os interese. Bien, otra zona de sombra también destacada que tenemos, pues lógicamente, y ya más o menos en el ejemplo que os ponía en color, os acordáis que era todo lo correspondiente a esta zona, ¿verdad? A la zona de las solapas. Vamos a hacerle una sombra ahí. Perdón, le damos a intro, si no nos saltaría. Y ahora vamos a continuar esa sombra por aquí. Hasta que llegue a su sitio. Os fijáis que se ha ido, entonces, como siempre, lo ayudo jugando con las formas que vaya teniendo de mis nodos. ¿Vale? ¿Que se me ha ido mucho de aquí? Pues le meto un nuevo nodo, lo desplazo hacia el sitio que me interesa y voy yo viendo el distanciamiento que quiero darle en relación a la posición. ¿Que quiero que me vuelva a sobresalir por aquí? Pues le ofrezco un nodo. Si tiráis, os fijáis que se forma como un nodo virtual, pues también lo podríais hacer con un nodo virtual. Yo voy a hacerlo un poquito más sobre la zona. Y esa sería. Lo importante siempre es que terminen cerrándose. Si no, vamos a tener problemas después a la hora de rellenar, ¿verdad? Bien, ya tenemos una segunda sombra generada. Vamos a continuar pues buscando más sombras que nos interesen. Por ejemplo, la sombra que pueda generarnos, siempre estamos en lineales de sombra, acordaros, ¿vale? La sombra que nos pueda generar pues la cinta que hemos colocado aquí, ¿vale? En este caso no genera mucha tensión, pero bueno, nosotros podemos darle distintas alturas a la sombra, porque no la tela necesariamente tiene que ir toda pareja, o sea, a la misma distancia. Entonces podemos generar ahí un poquito de sombra, ¿vale? Y podemos hacer exactamente el mismo efecto en la parte de abajo. Ahí tendríamos otra zona de sombra. Después os acordáis que habíamos dicho esta parte de arruga, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a delimitar. Uy, perdón, control Z, intro. Me olvidé de darle a intro, por eso hizo ese extraño. Y le vamos a dar, pues, por ejemplo, que esta zona nos llegue hasta aquí. Y en la parte de más arriba, donde está el otro nodo, pues que nos llegue también hasta aquí. Con lo cual estaríamos generando otro punto de sombra. Ya os digo, todos estos lineales después hay que ocultarlos cuando terminemos de darle las sombras. Bien, esto por ejemplo en cuanto a esas. Ahora, más sombras que podría meterle, pues por ejemplo me interesa meter una para darle volumen a lo que sería la pieza, que me vendría todo por el lateral, intro para terminarla, y la continúo por aquí abajo y la termino en curva, ¿verdad? Intro. Bueno, os fijáis que ya empezamos a sumar muchos lineales, empieza a ser un lío, por eso es muy importante
ir teniendo capacidad para poder ir ocultando cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, la cinta la puedo ocultar, ¿vale? Que no me interesa. Otra cosa que no me interesa, por ejemplo, es los detalles, ¿sí? Para que solo me deje visibles lo que serían las zonas de sombra, ¿verdad? Bien. Aquí, por ejemplo, me he pasado un poquito, le puedo cortar este trocito. Y os acordáis lo que decíamos, que si hay un objeto, en este caso el figurín, también nos molestaría. Con lo cual, retiro esto y lo que voy a hacer ahora es en rellenos de sombra, pues o busco un color más oscuro, os acordáis que la solapa se la habíamos dado con este color y que el cuerpo se lo habíamos dado con este otro. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Me vengo, como siempre, a la herramienta de relleno inteligente, me vengo aquí, le digo que quiero elegir el color, elijo el color, en este caso, como lo que voy a pintar es todo lo relacionado al cuerpo, me vengo a este color y ya lo tengo ahí, ¿verdad? Me vuelvo a cambiar otra vez al visualizador de color y lo que voy a hacer es oscurecer un poco más el color con respecto al tono que yo lo tenía, ¿vale? Para a continuación ahora poder dar las sombras. Os fijáis que ahí en principio estaría mal cerrado, fenomenal, porque así podemos ver dónde falla. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí y vamos ahí, ¿verdad? Bien, todas esas zonas tal, y nos queda por ver qué es lo que falla aquí. Líneas de dibujo simple, y lo que tenemos que ver, os fijáis que rápidamente en este caso fue sencillo, hemos encontrado que no se toca el lineal, ¿verdad? Llevamos el lineal hasta la zona que nos interesa. Bueno, supongamos que solo ese es el fallo, ¿sí? Volvemos otra vez a mejorado, volvemos a coger el relleno y esta vez sí lo ha marcado correctamente. Bien, podemos recuperar, pues recupero la cinta, recupero la prenda, ¿vale? Ahí la tendría. Puedo ocultar, por ejemplo, los lineales de sombra que me sobran, ¿sí? Y lógicamente tengo que empezar a organizar cosas. Por ejemplo, todo lo que sería la cinta debería ir por encima, ¿vale?, del relleno que nosotros le estamos marcando, ¿verdad? El relleno de cinta, los lineales de cinta, bueno, perdón, los tengo bloqueados, por eso no me los mueve. Bueno, no es por eso, no sé por qué no me los está moviendo cuando debería. Ahí y ahí, ¿vale? Vale, no estaba soltándolo yo en el lugar que tenía que soltarlos. Y detalles de cinta, ¿vale? Con lo cual, este sería, bueno, vamos a recuperar todas las otras capas correspondientes, ¿vale?, que son bastantes, sobre todo por el tema del pelo y demás. Bueno, hay algunas capas que no nos interesan. Los lineales de las arrojadas no nos interesan, los lineales de las luces tampoco nos interesan y los lineales de luces tampoco nos interesan. Bien, y básicamente os fijáis que poco a poco vamos cogiendo forma, ¿sí? Los pespuntes, dependiendo si nos interesan, podrían ir por encima de lo que serían las luces, o sea, los rellenos de las sombras, con lo cual en algún determinado momento pues me interesa que los detalles de las prendas vayan por encima de las sombras, pues los coloco en su lugar, ¿vale? Voy a desbloquearlo y me lo voy a traer para aquí, por ejemplo. Y os fijáis que los lineales pasarían por encima de las sombras. Ojo, porque las sombras hay muchas veces que viven encima de esos. O le podríamos dar una transparencia, ¿vale? Porque esa es la segunda parte que quería tratar en este ejercicio, también para que pudieseis ver. Os voy a poner un ejemplo, por eso a este no le he metido ningún efecto a mayores, porque lo que quiero ahora es plantear la herramienta de transparencia. Hasta ahora hemos planteado la herramienta de transparencia tal cual la uniforme, ¿verdad?
¿Os acordáis que simplemente no quiero hacer control Z? No lo quiero hacer sobre el lineal. Entonces voy a bloquear detalles de prenda y me voy a quedar, bueno, voy a bloquear todo aquello que no sean propiamente el color. Vale, lineales de sombra tampoco me interesa. Y lo que me interesa es el relleno de la prenda superior, ¿vale? O sea, lo que me interesa, lo voy a seleccionar para que lo veáis, es esto, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Si yo ahora mismo a esto le aplico una transparencia, tengo un problema al aplicar la transparencia, que es que se me va a ver el cuerpo, y a mí en este caso no me interesa que se vea el cuerpo. ¿Por qué? Porque si no tendría que verse, en todo caso, no el cuerpo de la modelo, se tendría que ver esto que tenemos aquí, la tela inferior. Entonces, yo en este caso lo que voy a hacer es duplicar el objeto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis el objeto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, botón derecho, y le vamos a decir que lo queremos copiar, y si queréis, también lo podéis copiar aquí, ¿vale? Copiar, ¿vale? O incluso lo podéis duplicar si queréis. De momento vamos a copiar porque estos son un poquito diferentes, ¿vale? Entonces le damos a copiar y le vuelvo otra vez a dar pegar. Y por lo tanto lo tengo en la misma capa, ¿vale? Pero ahí, los dos objetos, ¿verdad? ¿Os fijáis? Bueno, entonces, ¿con esto qué juego? Juego con que a uno de los objetos, el de arriba, le voy a aplicar lo que sería el efecto de transparencia y al de abajo no. Entonces, tengo seleccionado por defecto el que va arriba, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, sí, me vengo a transparencia y no le voy a decir uniforme, porque si no lo único que va a ocurrir es que el violeta, al aclararlo, me va a dejar ver el violeta de abajo y no consigo nada. Con los otros sí puedo empezar a conseguir efectos, ¿vale? Puedo, bueno, en este caso es transparente, pero bueno. Vamos, por ejemplo, con, ya dejaremos el degradado para otro ejercicio, vamos con, por ejemplo, el de patrón de vectores, ¿sí? Y en patrón de vectores, además de que yo pueda hacer un patrón de vectores de varios colores, ¿vale? Yo puedo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, os fijáis, ¿vale? La transparencia que hemos elegido, vamos a reducirlo un poquito. Bueno, en este caso no nos está ayudando, dejarme un segundo, cambiarle el color. Por ejemplo, en vez de ponerle este color, ¿vale? Le vamos a poner el color oscuro, ¿sí? ¿Os fijáis? Vale, ahora tenemos uno oscuro y uno claro. El de arriba es el oscuro. Y ahora sí, nos venimos a la transparencia. Le voy a dar al degradado. Os fijáis que me puede generar degradados de diferentes. Este, por ejemplo, sería el degradado. Está haciendo más oscura esta zona y más clara esta, ¿vale? Pero la hace en relación al tipo de degradado que nosotros elijamos. Lo tenemos lineal, ¿vale? Lo tenemos, por ejemplo, en forma redondeada, ¿vale? Entonces, dependiendo de eso, lo va a aplicar de unas maneras o de otras. Pero como os dije, los que me interesan, patrón de vectores, ¿vale? Entonces, con patrón de vectores, yo ahora lo que voy a hacer es, vamos a reducirlo todo lo que pueda, ¿vale? Y os fijáis que ahora mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que hace una transparencia con lo que nosotros hayamos elegido. Si nosotros le hemos elegido un topo, nos lo hace con el topo. Bueno, a mí me lo está haciendo, ¿os acordáis aquel pez que hice aquel día? ¿Vale? Pero me lo puedo hacer con rayas, ¿vale? Puedo elegir de todo el contenido que haya en ese momento disponible,
o los que yo elija. Bueno, ahora no lo tengo conectado a internet, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo generase una transparencia, ¿vale? Vamos a generar, por ejemplo, más pequeñita. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Realmente está haciendo en una zona, se vería al 100% transparencia, 100% transparencia, ¿vale? O sea, nos marca aquí que yo quiero ponerle menos, pues se vería menos. Que yo quiero ponerle más, pues lógicamente se vería 100% transparencia. Y en la otra parte, la transparencia de fondo sería la que me marcaría lo que se viese. Si hago lo contrario, pues lógicamente se oculta esa. ¿Vale? Bien. Otra que tenemos, además de la de patrón de vectores, tenemos la de patrón de mapa de bits, con lo cual él nos elige a partir del contenido que nosotros hayamos utilizado, ¿vale? Por ejemplo, rellenos personalizados. Voy a elegir el del pez, ¿vale? Que es los que yo tengo aquí generados por defecto. Y voy a reducirlo de tamaño. Y os fijáis que las transparencias las estaría haciendo con el estampado correspondiente, en este caso del pez. Nos daría un color en una parte y otro color en otra. ¿Vale? Es parecido al efecto este de, de los rellenos de color. Pero os fijáis que en este caso, como hay este objeto que está ocultando el pecho, pero podríais incluso hacer dos transparencias. Podríais hacer una uniforme y otra, por ejemplo, de patrón. Entonces incluso podríais hacer una falda transparente estampada. Imaginaos, ya por liar un poco la historia, ¿verdad? Bien. Transparencia de dos colores, entonces él por defecto, pues con lo que trae, pues yo que sé, el efecto de topo, que ya lo habíamos visto antes, ¿vale? O alguno de los efectos, pues yo que sé, los corazones, y podemos ir jugando con la forma. Si lo rotamos, ¿sí? A la vez que lo podemos ampliar, lo podemos también rotar desde esa forma y conseguir básicamente la estampación que nos interese, ¿verdad? Bien, con lo cual, fijaos que la herramienta transparencia tiene también su interés. Bien, y con esto, de momento, por hoy terminaríamos el tutorial. Hasta luego.